esta noche? ¿Pueden levantar la mano? Los que recién han llegado, levanten la mano los que recién han llegado, para que el hermano Roberto anote, solo 3/4 partes del certificado van a recibir. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Un gusto de verlos esta noche a todos, y vamos a ir avanzando donde nos quedamos. Si no me equivoco, página 49, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Vieron lo del fuego? Está bien. Bautismo de fuego, así es. Es el bautismo que no queremos. Ahora avanzaríamos a esta velocidad, podríamos terminar, hermanos. Sí. 3, versículo 10, ¿verdad? Estoy seguro que había mejor manera que llegar ahí, pero bueno. Muy bien, vamos a orar en esta noche, dando gracias al Señor. Padre, agradecidos estamos por tu gracia. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, porque nos amaste tanto, lo mandaste para cumplir lo que jamás podríamos haber hecho. Tomó nuestro lugar, murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó. Y todo fue conforme a las Escrituras, conforme a tu plan establecido. Gracias que es una obra completa. Y Señor, pedimos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos esté hablando, enseñando a cada uno de nosotros. Utiliza a tu siervo, Señor, porque es incapaz sin el poder del Espíritu Santo. Así es que, Padre, pedimos que este tiempo sea de edificación para todos los presentes. Y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos en el capítulo 3. Y vamos a ver ya vimos el primer sermón de Pedro, y ahora vamos a mirar el segundo, que empieza en versículo 11 del capítulo 3. ¿Por qué no hacemos primero los 3 primeros versículos, 11 al 14, por favor? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad tuviésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Muy bien. Entonces, Pedro dio este mensaje en el pórtico de Salomón, el mismo lugar donde Jesús hizo una afirmación de su deidad. En Juan 10, dijo: yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Los líderes religiosos rechazaron el mensaje de Pedro, tal como habían rechazado la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. Yo no he ido ahí, así que no puedo describir el pórtico, pero sí todos podemos mirar la foto. Es ahí donde apunta es ahí donde lleva a cabo el segundo sermón de Pedro.
No obstante, Pedro continuó proclamando el Evangelio de Jesús al pueblo de Israel. Continuó proclamando el Evangelio de Jesús al pueblo de Israel. Hechos 3:12. Pedro se negó a aceptar alguna alabanza para sí mismo, afirmando con claridad que él era incapaz de hacer milagros y declarando que el poder de Cristo solo podía hacerlo. En el versículo 12 dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Entonces declara que es solamente el poder de Cristo que lo hace. Ahora, versículos 13 y 14, Pedro acusó a los judíos de rechazar a Jesús, quien es Dios. Estaba en lo cierto, ya que optaron por liberar al malvado Barrabás en lugar del justo Jesús. Increíble, ellos cambiaron, llevaron al Señor Jesús ante Pilato, lo cambiaron por Barrabás y al príncipe o al autor de la vida le dieron muerte. Increíble. Entonces, Juan 18, 38 al 40. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Incluso hoy en día muchos optan por la injusticia en lugar del justo. En lugar del justo. Versículo 15, al igual que en su primer mensaje, Pedro se enfocó en dos hechos del mensaje del Evangelio, que hasta hoy se mantienen como tropiezo para Israel. El versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La deidad de Jesús. Mataste al autor de la vida. Mataste al autor de la vida. La resurrección de Jesús, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y eso es lo que estaban siendo, eran testigos de lo que habían visto y estaban llevando este mensaje. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces les aclara de que ahí dice: y por fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No era la fe de Pedro que lo sanó, sino el objeto de su fe, ¿verdad? Y el hecho de que el objeto de su fe estaba puesta en Jesucristo. Dice ahí en su nombre. Entonces Pedro se refirió a la ignorancia de Israel al rechazar al Señor Jesucristo en el versículo 16. Pedro dijo claramente que la fe en el nombre de Jesús trajo la sanación del cojo. Dios lo sanó de cualquier hombre, y no cualquier hombre, Pedro. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
Entonces Pedro se refirió a la ignorancia de Israel al rechazar al Señor Jesucristo. Se refirió a la ignorancia de Israel al rechazar al Señor Jesucristo. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Exactamente. Pedro pudo haber estado pensando en varias escrituras aquí del Antiguo Testamento cuando habló de las profecías sobre la muerte de Cristo. Pero la palabra padecer parece apuntar a Isaías 52 y 53, ¿verdad? El siervo sufriente. Génesis 3:15, ¿verdad? También habla de que iba a sufrir una herida en el calcañar. Rapiditamente vamos a cambiar. Ya terminé. Despierta, hermanos, ya terminé. Al menos el hermano Roberto estaba despierto, ¿no? Está bien. Sigamos como estamos. Entonces, 3:19 al 21, Pedro predicó el Evangelio a Israel para que ellos pudieran escoger el convertirse al Señor en fe, y Él retornaría a establecer su reino. Pues esto era profetizado, ¿verdad? Esto estaba profetizado así. Si ellos, el versículo 19, hermano. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, ¿verdad? Entonces, como nación debían cambiar de mente y volver a Dios, pero ellos hasta ahora viven en desobediencia, ¿verdad? Entonces, y de eso con eso va a tratar la gran tribulación, pues así es la disciplina del Señor, es para hacer regresar. Versículo 19, al cambiar sus mentes, arrepintiéndose sobre el Mesías y convirtiéndose a Él, Israel como nación podría haber experimentado tiempos de refrigerio de parte del Señor. Eso estaba profetizado en Isaías 32, 15 al 20 y 35, 1 al 10. No vamos a leer, pero ahí está. Habla de un futuro feliz de Sión en 35, 1 al 10. Y en 32, 15 al 20 también habla de tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. No todavía. Tienen que ganársela. Entonces, Pedro predicó este mensaje porque la profecía mostró claramente que cuando y si la nación de Israel en su conjunto busca el perdón, el Mesías volverá y tiempos de refrigerio, el reino de Dios vendrán. Leeremos Isaías 45, 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentéis por todos los siglos. Y 59, 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Todo Israel eventualmente creería en Jesús como el Mesías, así como Pedro lo deseaba para ellos ese día. Eso lo vemos en Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Muy bien.
Entonces todo Israel, estamos hablando de Israel nacional aquí, ¿no? No quiere decir que un judío hoy en día, si no cree en el Señor Jesucristo, no puede ser salvo, pero como nación se está hablando aquí. Y vemos, ¿verdad?, la gracia de Dios aquí con esta nación, que aunque ellos lo hayan rechazado, Él no ha rechazado a ellos, ¿verdad? Y está pacientemente esperando que se cumpla el tiempo de los gentiles y todo eso va a pasar en un tiempo perfecto cuando Él ha establecido. Individuos en Israel creyeron en el Mesías, pero lamentablemente la nación de Israel en su conjunto, representada por sus líderes religiosos, no se arrepintió, cambió de mente y se convirtió al Señor en fe. No predicamos un mensaje del reino hoy porque Dios ofreció el reino a Israel, no a los gentiles, ni a la iglesia. Hoy en día, Él ofrece la salvación y un lugar en el cuerpo de Cristo a ambos, judíos y gentiles. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hoy por hoy predicamos el Evangelio de la gracia y es para todo aquel que cree. Y es para todos. Hechos 3:20. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces Pedro le dijo a Israel que si todos creyesen el requisito de Dios para que Jesús regrese y establezca el reino, Él lo haría. Él lo haría. Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús había dicho, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando eso suceda como nación, entonces Él establecerá su reino. A través de la iluminación del Espíritu Santo, Pedro empezó a entender que todo Israel tenía que creer antes del establecimiento del reino. Por lo tanto, él entendía Hechos 1 y Mateo 24 y 25 mucho mejor, que tratan con el reino, ¿verdad? Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces Pedro entendió que un periodo de tiempo no especificado separaría la ascensión de Cristo de su segunda venida. Pero él no dudó, como muchos lo hacen hoy en día, que Dios literalmente cumpliría todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del reino. Toda profecía es cumplida literalmente. Así, de esa manera, todas las profecías que han sido cumplidas hasta ahora han sido cumplidas literalmente. Entonces, en el futuro también tenemos que pensar y creer de que van a ser de la misma manera. Hechos 3, 22 al 24, Pedro se refirió específicamente a la profecía de Deuteronomio 18, 15 y 18 que predijo la venida del Mesías. Vamos a leer esos versículos, 22 al 24. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oraréis en todas las cosas que os hable. A él
oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Números 12, 6 al 8, Jesús era la única persona aparte de Moisés con quien Dios habló cara a cara. Deuteronomio 34, 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 18:15, Moisés era un mediador entre Dios y la nación de Israel, pero Jesucristo es el mediador entre Dios y toda la humanidad. Él es el único y solo mediador. 1 Timoteo 2, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De la cita del versículo anterior, Pedro concluyó que todo el que no escuchara al gran profeta, quien era como Moisés, Jesucristo, sería cortado de Israel. En otras palabras, permanecería perdido en el pecado. Todo el que rechazaría al gran profeta estaría o permanecería perdido en el pecado. Entonces, por eso debían de cambiar de mente y creer en el Señor Jesucristo. Hechos 3:24, la venida del Mesías fue profetizada por primera vez en Génesis 3:15. Casi todo el Antiguo Testamento, desde los libros del profeta Samuel en adelante, también predijeron su venida. Entonces, todo este tiempo los profetas están profetizando que esta venida iba a ocurrir. Era algo que el pueblo estaba esperando, nada más que no lo esperaban de la forma que Cristo vino a presentarse. Versículo 25, por favor. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Jesucristo fue el cumplimiento del pacto de Abraham, del cual la nación de Israel fue un heredero. Ese pacto que prometió una bendición universal a toda la humanidad fue cumplido por Jesús, quien trajo esa bendición en su cuerpo sobre la cruz. Sin embargo, el cumplimiento completo para Israel se efectuará en el futuro con el reino terrenal, literal, gobernado por el Mesías. Entonces tenemos el pacto abrámico que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, 1 al 3. Vemos en su forma más sencilla y cuando primera vez le hace el pacto sobre una tierra, sobre su simiente y bendición. Iba a tener 3 partes. El pacto inmobiliario que vemos más adelante en Deuteronomio 29 al 30, que es aclarecido sobre la tierra. El pacto davídico que vemos en 2 Samuel 7, que tiene que ver con su simiente. Y luego es aclarado más adelante el nuevo pacto, profetizado en Jeremías 31, que trata con la bendición. Entonces, vemos aquí pactos de Dios con Israel, promesas hechas y promesas cumplidas. Dios establece un pacto incondicional con Abraham, como vimos en Génesis 12. Israel es formado y los líderes, los patriarcas y Moisés, ¿verdad? Entonces, Dios establece un pacto condicional, el pacto mosaico, en Éxodo 20, y vemos una teocracia aquí, Moisés y Josué como líderes,
y aclareciendo el pacto abrahámico, el pacto de tierra. Eso viene la aclaración en Deuteronomio 30. Luego el pacto davídico, que está hablando sobre la semilla, una vez más del pacto abrahámico en 2 Samuel 7. Y vemos la monarquía ahí empezando en 1 Samuel, ¿verdad? Que empieza con el primer rey Saúl y el profeta Samuel. Vemos ahí los reyes de Israel, todo el tiempo de los reyes de Israel. Y luego el nuevo pacto, que es profetizado en Jeremías 31, en el tiempo de exilio. Y como para animar al pueblo de Israel de un futuro nuevo pacto que iba a hacerse. Algo que Dios ha prometido, ¿verdad? Entonces, vemos ahí el tiempo de exilio. Termina los 3 retornos en Esdras, que vemos 2 retornos y el tercer retorno en Nehemías. Viene el Señor Jesucristo y cumple el pacto mosaico y establece lo que conocemos como la iglesia, aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento, sin embargo, de estos pactos no se van a cumplir hasta que no se establezca el reino milenial. Y todo esto se va a hacer una realidad. Estas promesas van a ser cumplidas cuando se establezca el reino. Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces el Señor Jesús resucitado apareció a muchas personas en Israel y los llevó a cambiar su forma de pensar, es decir, arrepentirse de su malvado rechazo de Él como Mesías. De su malvado rechazo de Él como Mesías. La predicación de Pedro y Juan acerca de la resurrección de Cristo hizo que se volvieran en Israel muchos corazones no arrepentidos de la incredulidad. Dios tenía a Pedro para sanar al hombre cojo, para conseguir la atención de Israel, a fin de que muchos pudiesen creer en el Señor Jesús resucitado. Dios utiliza cosas singulares como esta y claro que fue para su alabanza, porque el cojo, para empezar, estuvo alabando a Dios, ¿verdad? Pero era también para que el pueblo de Israel pueda ver y entender y creer. Dios tenía a Pedro para sanar al hombre cojo, para conseguir la atención. Entonces ahora vamos al capítulo 4 de Hechos, el arresto y liberación de Pedro y Juan. Arresto y liberación de Pedro y Juan. Versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Entonces, Satanás usó a los líderes religiosos judíos para tratar de detener el plan de Dios. Esto es lo que sucede, hermanos, cuando agarramos la verdad y lo interpretamos de forma incorrecta. Entonces, es muy importante para no caer en desobediencia, para no caer en error, de que cuando vayamos a la verdad de la palabra de Dios, permitamos que la autoridad de la palabra de Dios hable por sí. Y ahora, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a entender las Escrituras, pero lo que estaba pasando en este caso es que estos hombres estaban usando las Escrituras para decir lo que a ellos les convenía decir. Y están ellos en este caso en desobediencia con el plan de Dios. El mismo Dios que ellos enseñaban y predicaban estaban yendo en contra de su plan. Los mismos líderes religiosos habían perdido totalmente la figura. Versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos.
Entonces estos líderes religiosos, saduceos principalmente, despreciaron el mensaje acerca de Jesús. Interesantemente aquí vemos a los fariseos y a los saduceos trabajando juntos, cosa que normalmente se odian, ¿verdad? Se desprecian entre sí, pero se unen en su odio en contra del mensaje de Jesús. Los saduceos, una secta de líderes religiosos del Sanedrín, no creían en la resurrección y por lo tanto despreciaban el mensaje del Evangelio, que Cristo estaba vivo. Que Cristo estaba vivo. Ellos no creían en la resurrección. Estos líderes religiosos no querían que los apóstoles enseñaran al pueblo. No querían que los apóstoles enseñaran al pueblo. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces los líderes religiosos judíos pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel por predicar un mensaje que enfatizaba la resurrección de Jesucristo. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. La predicación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Como unos 5,000 hombres fueron salvos al final del segundo mensaje de Pedro. Y ese número no incluía las mujeres y los niños. Imagínense, 5,000 hombres. Era tremendo ese acontecimiento, su segundo sermón de Pedro. Por ahora el número de creyentes podía haber excedido 15,000. Lo que los líderes religiosos pudieron haber percibido como una amenaza a su poder. No convenía. Si perdían los votos, ¿verdad? Políticamente podía ser desastroso tener movimientos así. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Pedro y Juan estaban a punto de ser llevados a juicio. Sin embargo, al final del proceso judicial, Pedro pondría a los líderes religiosos en juicio. Van a cambiar los roles ahí. Y él les dice, ustedes los rechazaron. Habiendo tanta evidencia, aún insistían en rechazarlo. Anás y Caifás habían participado en los juicios de Jesús. Juan y Alejandro eran probablemente miembros importantes de la familia del sumo sacerdote. Leeremos el versículo 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Versículo 7 también. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Los líderes religiosos judíos presionaron a Pedro y a Juan en presencia del cuerpo gobernante. Entonces sus preguntas acerca de la autoridad de los discípulos para hacer todo lo que estaban haciendo. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién les ha autorizado? ¿Quién les da el derecho o el poder para hacer esto? ¿Quién está diciéndoles o enseñándoles esto? Mateo 28:18, Jesús, quien es Dios, dijo que toda autoridad en el cielo y la tierra pertenece a Dios. En Mateo 28:19, Él dio a los discípulos el mandato y la autoridad para ser discípulos en cualquier lugar y en todas partes de la tierra. En todas partes de la tierra. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces, siendo lleno con el Espíritu Santo de Dios, Pedro habló con valentía, pero respetuosamente a la asamblea. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis,
sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lo que Pedro experimentó no era lo mismo que el ser llenos del Espíritu Santo, según lo ordenado en Efesios 5:18. Leeremos 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hechos 4:8. Gramaticalmente la palabra espíritu en Hechos 4:8 es un genitivo de contenido, plestis pneumatos agiu, lo que significa siendo influenciado o impactado con la presencia del Espíritu Santo. Guiado o dirigido, ¿verdad? Empoderado. Por lo tanto, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de una manera similar a siendo lleno o pasmado de gozo. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O pasmado de temor. Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. O asombro, Hechos 3:10. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. O celo, Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Entonces ahí vemos el mismo sentir, digamos, ahí de uso similar de la palabra ahí. Efesios 5:18, gramaticalmente la palabra espíritu en Efesios 5:18 es un dativo de medio instrumental, esa palabra, en neumati, significando que debemos permitir que el Espíritu nos llene. Literalmente, seguid siendo llenos del Espíritu. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Interesante, ¿verdad? No es dependiente no es según nuestras circunstancias tampoco, sino en cualquier circunstancia uno puede ser y podemos seguir siendo llenados por el Espíritu Santo. Esto es el caminar del creyente. Por lo tanto, Pablo mandó a cada creyente que se permitiera a sí mismo ser llenado por medio del Espíritu Santo. Pablo comparó esa llenura a estar impregnado de alcohol mediante el exceso del consumo de vino. Mediante el exceso del consumo de vino. El sentir de estar impregnado. Cuando, si no me equivoco, esta palabra es usada para cuando Jesús le echan perfume, ¿verdad?, en sus pies y toda la casa estaba impregnada. Eso es el mismo sentir ahí. 4:9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Entonces Pedro usó el sarcasmo para mostrar la necedad de la frustración de los líderes religiosos sobre su buena obra de sanar al hombre cojo. Indicó que su verdadero problema era que él había sanado en la autoridad o en el nombre de Cristo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo.
Entonces, sarcásticamente les indica que el verdadero problema no era el hecho que sanase el hombre, sino que fue en el nombre de Cristo. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces Pedro declaró enfáticamente que la autoridad y el poder de Cristo habían proveído el milagro, siempre apuntando a Cristo. Y aunque siempre les querían honrar a ellos y hacer de ellos inclusive dioses, más adelante vamos a ver, siempre ellos dicen, no, pero si somos hombres igual que ustedes. Es Cristo, es el poder de Cristo, el nombre de Jesús que está el poder. Pedro hizo su reprensión personal al acusar a estos líderes judíos de crucificar a su Mesías. Y él citó escrituras como para que ellos pudieran entender. Pedro había visto al Señor Jesús resucitado. Su comprensión de primera mano de la magnitud del poder de Dios le hizo valiente. Versículo 11. Toda la estructura, del cristianismo bíblico gira en torno de la validez histórica de la resurrección de Cristo. Todo gira en torno, hermanos, de la resurrección de Cristo. Sin resurrección no tenemos evangelio. El poder está en la resurrección. Es por eso que nuestro evangelio, hermanos, no termina en la muerte de Cristo. Siempre incluye la resurrección, hermanos. Muy importante. 1 Corintios 15, 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No se puede separar la resurrección del evangelio sin negar la persona y obra de Cristo, hermanos. 1 Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, en el caso de Pedro y de Pablo, etcétera, ellos tenían el privilegio de haberlo visto en persona. Pero a no ser que ellos hayan sido realmente convencidos y que realmente haya sucedido, estos hombres no hubiesen ido a la muerte por ello, ¿verdad? Estaban realmente convencidos. Ahora a nosotros nos toca creerlo porque lo dice en su palabra. Lo aceptamos por fe. Y es importantísimo el incluir la resurrección en el evangelio. Sin la resurrección tenemos un evangelio incompleto y sería otro evangelio. Jesús claramente murió. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces claramente Jesús murió. Ahí están los otros pasajes que pueden mirar después. Jesús fue sepultado. Y miremos la profecía en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Mateo 27, 65 al 66 leeremos. Y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, evidentemente murió, ¿verdad? Pues lo sepultaron. Y fue sepultado, así como las Escrituras predijeron. Jesús ha resucitado, no quedó muerto, ha resucitado. Juan 20, 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús ha resucitado y es nuestra esperanza, hermanos. Es victoria sobre la muerte para nosotros. La gracia de Dios es realizada plenamente en la persona y obra de Jesucristo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios hizo provisión por el problema del pecado aun cuando estábamos enemistados con Él. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No estás agradecido, hermano, que tu salvación no depende de tus buenos méritos, de tus buenos esfuerzos? ¿No estás agradecido, hermanos, que Dios mostró su amor para contigo aún siendo un enemigo suyo? Y es una realidad la salvación para todo el que cree en Él. Y es por gracia, hermanos. La salvación es un don ofrecido basado en el sacrificio único de Jesús como mediador. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sabemos que son ciertas estas cosas por la resurrección de Jesucristo. Apocalipsis 2:8. Y él escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón contigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahí tenemos el mismo sepulcro donde estuvo el Señor Jesucristo. No, mentira. Pero el Señor Jesús ha resucitado y ya no está en la tumba, hermanos. Si supiésemos dónde estaba la tumba, iríamos y está vacío, hermanos. Confirmadísimo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Que Pedro les haya mencionado este pasaje, estoy seguro que ellos lo conocían, lo sabían, pero pues no, imposible que se podría haber referido de ellos, pues ellos eran los defensores, ellos eran los buenos de la película, ¿verdad? Y que Pedro les lleve a la cara y que les muestre el real error de su forma de proceder, para que ellos entiendan, mostrándoles cuán errados estaban con las Escrituras. Que Jesús era la piedra rechazada. Ellos habían rechazado la piedra preciosa, la piedra del ángulo. Ellos mismos, los líderes religiosos. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo clave explica que el cristianismo es exclusivo.
Nadie puede ser cristiano sin creer en Jesucristo como Salvador, pero todo aquel que cree es un cristiano, sin excepción. Todo aquel que en Él cree es un cristiano. Pero nadie puede ser cristiano sin primeramente creer en Jesucristo como Salvador. Nadie nace un cristiano. Tiene que nacer de nuevo. Claramente fue explicado a un líder religioso, justamente, a Nicodemo, ¿verdad? Las letras que forman el nombre de Jesús, J-E-S-U-S, no salvan. Además, hay mucha gente en México que se llaman Jesús. Y esos no salvan tampoco. El creer la verdad acerca de la persona y obra de Jesús, eso salva. Eso salva. Creemos que el Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Creer en ello, hermanos, salva. Así lo declara Dios. Todos los presentes sabían que era Jesús, pero no habían aceptado su afirmación de deidad. Por lo tanto, no confiaban en Él solamente para su salvación eterna. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así de sencillo, hermanos, es que Dios divide a toda la humanidad. Los que han creído y los que no han creído. Los que están en Adán son los que no han creído. Los que están en Cristo son los que han creído. La gracia de Dios proveyó la salvación en Cristo una vez por todas. Por lo tanto, su oferta de salvación continúa siendo hecha a todos los hombres. Vemos eso en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nadie va en busca de Dios, hermanos. Nadie va buscando a Dios por sí solo. Es Dios que ha hecho todo, hermanos, para ir en busca. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Pero la responsabilidad del hombre, hermanos, es de que debe creer en el Señor Jesucristo. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Si puedo encontrarlo. Proverbios 3:26 dice, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Hermanos, qué hermoso ver el versículo 13. Aunque eran, dice, se dieron creyentes sabiendo, dice, que eran hombres sin letras y del vulgo. Sin embargo, ¿qué pasaba? Se maravillaban, dice. Reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque con tremendo denuedo, hermanos, con tremenda confianza ellos predicaban el Evangelio. Se notaba que estaban con Jesús. Tremendo es. Yo le pregunto, hermano, usted, hermana, ¿se dan cuenta la gente a dónde vamos, con quién estamos, que hemos estado con Jesús? Yo quiero eso. Yo quiero que donde sea que yo vaya, con quien sea que yo esté, yo anhelo que la gente sepa, ese hombre ha estado con Jesús. Eso es lo que anhelamos, hermanos. Y eso solamente es posible con una comunión estrecha con Él. Permanecer en Él. Podemos llenar la cabeza de inteligencia, hermanos.
Pero a no ser que estemos permaneciendo en Él, nadie va a notar que estamos con Jesús. Nadie va a darse cuenta y tampoco vamos a tener el denuedo. Tampoco vamos a tener la confianza, esa predicación del Evangelio, hermanos. A no ser que estemos caminando con Jesús. Los líderes religiosos quedaron asombrados por la exposición confiable de la Escritura hebrea por parte de Pedro y Juan, ya que no habían recibido entrenamiento rabínico formal. A pesar de que Lucas no registra ninguna de las declaraciones de Juan, Juan habría mostrado la misma comprensión de las Escrituras hebreas como Pedro. La confianza de ellos vino de su intimidad personal con aquel por quien todos deben ser salvos. Y como dijimos anteriormente, hermanos, es exclusivo este mensaje. El ser cristiano es exclusivo. No es un mensaje popular para hoy en día, hermanos. No es un mensaje relativo, que cada uno puede tener su verdad. Hay una sola verdad, hermanos. Hay un solo camino al Padre, y es el Señor Jesucristo. Juan 14:6, por favor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 14. Y viendo al hombre que habían sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces el silencio de los líderes religiosos, normalmente sin pelos en la lengua, debió haber sido impresionante. No podían pensar de manera alguna negar el milagro, ya que el hombre sanado se paró delante de ellos. Versículos 15 y 16. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los líderes religiosos tenían un problema, estaban en un dilema. No podían negar el milagro, por un lado, pero rechazaban totalmente el mensaje de Pedro sobre la autoridad y la resurrección de Jesús. Versículos 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La religión siempre amenaza y persigue a aquellos quienes no puede controlar. Y siempre vamos a tener, hermanos, amenazas. Siempre vamos a tenerlo. Y lastimosamente, así como el Señor Jesucristo fue rechazado, el mundo lo rechazó, pues el mundo de igual manera nos va a rechazar, hermanos. No debe sorprendernos. La religión va en contra, hermanos, del mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no es algo popular aquí, pero vamos a ver, claro que se callaron, ¿verdad? Se impresionaron y nunca más hablaron. Pedro y Juan nunca más fueron vistos y se echaron en su casa. Es más, se escaparon, ¿verdad? ¿Qué dice 19 y 20? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tremendo es. Juzguen ustedes, si tienen que meternos en la cárcel, pues háganlo, pero no podemos parar. El callarnos sería aceptar que no hemos visto nada. El callarnos sería decir que todo fue falso. No podemos callar. No podemos callar lo que hemos visto, hemos presenciado. Pedro y Juan demostraron nuevamente su fe en Dios al obedecerle más que a los hombres, quienes los amenazaban y perseguían. Versículos 21 y 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho,
ya que el hombre a quien se le había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este milagro asombroso era demasiado público y bien conocido para que los líderes religiosos dañaran a Pedro y Juan sin tener problemas con la gente, Además tenían 40 años de prueba ahí de un cojo ahí que ahora estaba caminando. Era innegable que ellos estaban, obviamente, tenían el poder de Dios detrás de ellos. Muchas gracias, hermanos. No sé si vamos a seguir directo. Vamos a cantar. Ya, muchas gracias, hermanos.